Hola jóvenes, vamos a continuar con la resolución de las preguntas de examen de admisión, tanto el general como el CEPREVAL, ¿ya? Para tener una idea pues de cómo vienen las preguntas, ¿sí? Bien, en este caso entonces nos habíamos quedado en la página número 4, ahora pasamos a la 5, ¿sí? Y vamos a empezar pues con la primera pregunta, ¿sí? Bien, la primera pregunta dice: identifica las siguientes fuentes arqueológicas, ¿no?, peruanas que corresponde a la cultura chavín, ¿sí? Entonces, la pregunta nos hace referencia, jóvenes, a las fuentes, ¿no?, de la historia. Bueno, en este caso, de frente nos señala, vamos a poner por acá, a fuentes, ¿sí?, arqueológicas, pero no como fuente de la historia, sino ahora como fuente, pero que está relacionado a Chavín. Ahí está. Entonces, una arqueología relacionada a Chavín es lo que nos pide. Entonces, en Chavín, ¿qué podemos tener en arqueología? ¿No? Ahí puede estar, pues, digamos, el templo de Chavín de Huántar. Está, pues, en arqueología también podemos ver, digamos, la estela de Raimondi, el obelisco Tello, las cabezas clavas, ¿no? Y aparte también hay que tener en cuenta que Chavín, al ser una cultura panperuana del primer horizonte temprano, de acuerdo al señor Julio César Tello, pues también dejó arqueología en la costa, ¿no? Parte de la sierra. Entonces, él se influencia, Chavín va a influenciar pues con su arquitectura, parte de su religiosidad y también su cerámica, ¿sí? En ese sentido, entonces, ¿no?, en las claves nosotros vamos a marcar pues la alternativa D, ya que ahí está relacionado con cabezas clavas, el Gran Castillo. El Gran Castillo se le decía justamente al templo de Chavín de Huántar, ¿no? Ya está, jóvenes, ¿sí? Lo demás, ¿no?, dice Huaca del Sol, pues eso corresponde, ¿no?, a la cultura mochica. Señor de Zipán también. Calasasaya es Atiahuanaco, ¿no? Cahuachi es a Nazca, Chan Chan es a Chimú. Bien, muchachos, entonces la clave en la pregunta número 1, ¿no?, justamente, entonces aquí vamos a poner pues la D, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería la alternativa D. Ya está, la D. Muy bien. Siguiente pregunta dice: discrimina los hechos, ¿no?, acontecimientos, ¿no?, ahí está, o fenómenos históricos ocurridos durante el periodo de la Edad Media, ¿sí? ¿Qué ocurrió en la Edad Media? Pues en este caso, durante la Edad Media, muchachos, la Edad Media se divide en tres: la temprana Edad Media, la baja Edad Media y la alta Edad Media, ¿sí? Recuerda pues que este hecho parte a partir del 476 después de Cristo. Es una época en donde surge el feudalismo, ¿no?, en donde las tierras era la riqueza, está el señor feudal. Es una época también en la cual aparece, digamos, el cristianismo como ya religión oficial, ¿sí? Las cruzadas, ¿de acuerdo? Las invasiones bárbaras son pues parte de la Edad Media. El islamismo, ¿sí?, está relacionado a la Edad Media. En el ámbito económico, ¿no?, en la Edad Media también surge la burguesía, ¿sí? Es más, burguesía viene de Burgos, ¿no? Burgos eran pues aquellas personas que salían, supongamos, ¿no?, los fines de semana a vender ahí pues en las plazas, en las calles, y a ellos se les llamaba burgos. De ahí viene pues burguesía, que más adelante va a ser, ¿no?, personas adineradas, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, ¿cuál sería nuestra clave a relacionarlo con la Edad Media? Que por cierto también la Edad Media está dividida en dos, ¿no? En Occidente con el Imperio Carolingio y en Oriente con el Imperio Bizantino, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería nuestra clave ahí, profesor? Pues aquí sería, muchachos, la alternativa C, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está, pues,
dice islamismo, feudalismo y las cruzadas. Eso justamente está relacionado a la Edad Media. Bien, entonces acá la respuesta, ¿no? La respuesta sería la alternativa C, ¿no? Ahí está. La respuesta sería la C. Bien, en la demás dice, la A dice humanismo, eso es parte de la Edad Moderna, ¿no? Escritura jeroglífica, eso es antiguo. En la B, en la D dice Guerra Fría, eso es pues actualidad. En la E dice bipedalismo, bueno, eso tiene que ver con hominización, ¿no? Eso está descartado. Bien, siguiente pregunta, dice, con respecto al poblamiento de América, señala el que corresponde a la teoría oceánica de Paul Rivet, ¿no? Esto tiene que ver con los primeros hombres ya en América, ¿de acuerdo? Ahí tenemos tres autores, Alejandrica con la teoría asiática, vamos a tener a Méndez Correa con su teoría australiana y otro que va a ser pues Paul Rivet justamente con su teoría oceánica. Pues vamos a hablar de Paul Rivet. Él dice pues que el hombre que llegó a América, ¿sí? Fueron dos, ¿no? Digamos pues, dos razas, ¿sí? ¿Y cuáles fueron esas dos razas que llegaron aquí? Dice Paul Rivet, pues él va a decir que llegaron los melanesios y los polinesios, que aprovecharon la corriente ecuatorial, ¿no? Y cruzaron el océano Pacífico, llegando pues a, por ejemplo, a Brasil, ¿no? Se comparó ahí con el hombre Lagoa Santa, la tribu Lagoa Santa, y también parte de la isla de Pascua, ¿no? Que ahí llegaron los polinesios, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál sería nuestra clave en relación a esta pregunta, ¿no? Bueno, acá dice, el hombre americano es autóctono de América del Sur. Bueno, eso lo decía el señor Florentino Amellino, ¿no? Descartamos eso. El hombre llegó a América de las islas de Polinesia y Melanesia. Claro, eso sería pues nuestra clave, ¿no? Entonces acá vamos a poner pues la clave, ¿sí? Vamos a ponerle así, ¿ya? Como clave, ¿ya? Aquí la clave sería la alternativa, ¿no? La alternativa B. Ya está. Eso sería. Bien, muchachos. En la D dice, el hombre llegó a América vía Australia, ya sabemos, eso es de la teoría del señor Méndez Correa. El hombre llegó a América desde China, bueno, eso no tiene nada que ver ahí. Siguiente pregunta, dice, señala la ubicación geográfica de las siguientes culturas preincas, ¿no? Ahí está, menciona Tiahuanaco, Huari y Yarohuilca, respectivamente, ¿no? Entonces su ubicación geográfica pide acá, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Pues bueno, en este caso Tiahuanaco, ¿no? Está en la meseta del Collao, ¿no? Se desarrolló netamente pues en la actual Bolivia, ¿sí? ¿Ya? Entonces su ubicación geográfica estaría más o menos en el altiplano, parte de Puno también está relacionado, ¿sí? Huari, ¿no? Está también en el sur, ¿sí? Región de Ayacucho, ¿de acuerdo? Y Yarohuilca, pues, no, justamente la región de Huánuco, ¿sí? Entonces, nos pide respectivamente, esta palabra es importante en un examen porque tienes que ordenarlo, ¿no? De acuerdo a lo que menciona la pregunta. Porque imagínate que puede estar, digamos, Yarohuilca primero, luego Huari, último Tiahuanaco, ¿no? Entonces, te puedes confundir y puedes marcar así, pero al decirte respectivamente, tú tienes que ordenar, ¿no? Ya está. Entonces, con eso, jóvenes, ¿cuál sería nuestra clave? ¿Sí? Pues en este caso empezaría con la meseta del Collao, claro, Tiahuanaco, ¿no? Luego Ayacucho y Huánuco. La clave sería la alternativa E, ¿sí? Entonces ponemos por acá, la clave sería la alternativa E. Bien, muchachos. Seguimos. Pregunta 75. Dice, actualmente el Tahuantinsuyo es una cultura muy importante para los peruanos. ¿Por qué? ¿Por qué será importante el Tahuantinsuyo, muchachos, ¿no? En la actualidad. Porque en la actualidad, ¿no? Nos genera turismo, ¿sí? Claro, pues, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Nos genera mucha cantidad de ingresos, ¿no? En la economía,
¿sí? No solamente Machu Picchu, también Choquequirao, por ejemplo, los baños del Inca en Cajamarca, ¿no? El Coricancha, que es el templo, que fue el templo más importante, religioso, ¿no? El Sacsayhuamán, que fue de carácter militar, inclusive. Entonces, todo eso nos genera, digamos, hoy en día economía, ¿no? Aparte también, a eso se le dice turismo, ¿no? Entonces, con respecto a esa pregunta, dice, pues, la A dice, genera economía a través del turismo, claro, pues eso sería directamente, ¿no? Dice, ¿permite superar culturalmente al Asia? No, pues una cultura es autónoma, ¿no? Y no podemos decir que esta fue mejor ni que Asia fue mejor, ¿sí? Cada uno es propio. Dice, ¿nos comparamos con los mayas? No, no buscamos comparar nosotros, somos autónomos. ¿Es la única cultura superior en América? También, ¿no? Es como buscar preferencia. Bueno, la clave entonces es la A, genera economía a través del turismo. Ya está, vamos a ponerle entonces por acá, la clave es la A. Ya está. Muy bien. Siguiente pregunta, la 76 dice, identifica las universidades creadas durante el virreinato peruano. No, es una pregunta, ¿no? Bastante fácil también, no es complejo, ¿no? ¿Y cuáles serán esas universidades creadas durante el virreinato peruano? ¿No? Ahí vamos a tener pues la que todo peruano debe conocer, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿de acuerdo? Fundada el 12 de mayo de 1551, ¿no? Es más, es considerada como una de las universidades más antiguas del mundo. Está pues en el puesto 10, ¿no? Recuerda pues que la universidad, digamos, su origen o como las más antiguas viene pues desde la Edad Media, ¿sí? Desde ahí, ¿no? Pues universidades antiguas como Princeton, por ejemplo, ¿no? O como Bolonia, ¿sí? O Salamanca son universidades más antiguas, sobre todo europeas. Pero en América el único que destaca, muchachos, es San Marcos, ¿no? Que desde su creación ha tenido pues funcionamiento. Hubo una época que en la guerra contra Chile, ¿no? Se había cerrado, ¿sí? Pero siempre ha tenido funcionamiento, a diferencia de otras universidades que eran antiguas como la de Brasil, por ejemplo, la de Santo Domingo, que ellos dijeron que era la más antigua, pero no tenían autorización por los reyes de Portugal. Pero San Marcos sí, ¿no? Entonces San Marcos sería una de las más antiguas. De ahí salieron muchas personas ilustres, ¿sí? Otra universidad, por ejemplo, la que está en el Cusco, ¿no? La Universidad Nacional de Antonio Abad, ¿sí? Es otra también muy antigua, época del virreinato. En Ayacucho, que está la Universidad de Huamanga, ¿sí? Y en Arequipa, que está la Universidad de San Agustín, ¿no? Entonces, estas 4 universidades son de la época virreinal, muchachos. Entonces, ¿cuál será nuestra clave con respecto a eso? Justamente está pues la A, ¿no? San Marcos de Lima, ¿no? San Antonio de Abad y San Cristóbal de Huamanga. Entonces, ponemos por acá nuestra respuesta, ¿no? La clave sería la alternativa A. Ya está. Bien. Siguiente pregunta dice, señala al personaje que dejó huellas indelebles durante el proceso de la Revolución Francesa hasta la batalla de Waterloo, ¿no? Ya la misma pregunta como que nos relaciona a un personaje, ¿no, muchachos? Porque mira, dice Waterloo, ¿no? Y que dejó huellas indelebles, claro, pues eso con respecto a las guerras que tuvo, a las batallas, ¿no? ¿Y quién destacará ahí, muchachos? Hasta Waterloo. Es más, en esta batalla, pues, va a perder incluso, ¿no? Fue digamos, su batalla de fracaso, ¿no? Ahí vamos a tener, pues, al gran Corso, ¿sí? A Napoleón Bonaparte, ¿de acuerdo? Napoleón Bonaparte, entonces, muchachos, pues, ¿no? El que había llegado a Francia, luego que tenía sus expediciones por parte de Inglaterra, ¿no? También parte de África, pues al ver que en Francia no hay rey, pues, ¿no? Recuerda que terminaron matando, ¿no? En la guillotina
a Luis XVI, a su esposa María Antonieta, por traidores, ¿no es cierto? Y luego estaba, pues, se había creado, digamos, la etapa de la República. Ahí estaba el directorio, ¿no? Una forma de gobierno. Y pues Napoleón llega y termina con el directorio, y Napoleón se va a proclamar más adelante emperador, ¿sí? Antes la iglesia, ¿no? Era el Papa era quien te nombraba emperador, pues se dice que este Napoleón fue el que solo se hizo, ¿ya? Bien, su batalla modelo, ¿sí? Fue pues en este caso la batalla, ¿no? Bueno, aquí había una batalla de modelo, muchachos, ¿no? No sé si te acuerdas tú, ¿ya? Y en este caso la de fracaso, Waterloo. Se me fue la mente con respecto a la batalla modelo, ¿no? En un momento ahí me acuerdo, ¿ya? Aquí entonces sería la clave, ¿cuál sería, muchachos? Napoleón Bonaparte, ¿sí? La clave sería la alternativa D. Ahí está. La clave, entonces vamos a poner por acá, clave, la D. Ya está, ¿sí? Bien, ya me acordé con respecto a la batalla, era pues la de Austerlitz, ¿no? Austerlitz fue la batalla modelo de Napoleón, y la de fracaso fue pues Waterloo. Y había mucho más, ¿no, muchachos? Había la batalla de Ulm, la batalla de Trafalgar, entre otros, ¿ya? Muy bien, entonces en la 77 nuestra clave es la D. Siguiente pregunta, la 78, dice, ¿no? La corriente libertadora del sur, ¿sí? De San Martín, obviamente, ¿no? San Martín, ya está, ¿no? Y la corriente del norte de Bolívar, ¿sí? Tuvieron en objetivo común. Bien, esto tiene que ver ya pues con el siglo, ¿no? 19 ya, ¿no, muchachos? Y aquí, ¿qué ocurre, profesor? Pues América del Sur, ¿no? Quiere liberarse de España, ¿no? Quiere liberarse de la opresión de España, que incluso se había agrandado, ¿no? Con las reformas borbónicas, ¿no? Eso va a ser pues una parte de su origen también, ¿ya? Pero sobre todo también miraban a los Estados Unidos, que ya fue el primer país en independizarse de toda América, y eso fue quizás también una especie de modelo para que los demás también busquen su libertad, ¿sí? Es así entonces que sobresalen dos: San Martín, ¿no? Que va a estar por el sur, y Simón Bolívar, que va a estar por el norte, ¿sí? En este caso, San Martín va a liberar pues la Argentina, ¿no? Va a liberar Chile en Maipú, y finalmente pues el Perú. Aunque en el Perú él no luchó, no peleó, ¿sí? Pero Bolívar sí, ¿no? Bolívar va a llegar, ¿no? Tras la salida de San Martín, porque los españoles regresaron, ¿sí? Y con Bolívar pues hay dos batallas importantes, la de Junín y la de Ayacucho, en la cual pues consolidamos nuestra independencia, ¿no? Aunque todo fue beneficioso para España, ¿no? Con respecto a la capitulación de Ayacucho, pero ¿no? Con Bolívar ya no, los españoles, digamos, pues reconocen nuestra independencia, ¿sí? Bien. Con respecto a lo político, Bolívar y San Martín no tenían acuerdo, ya que San Martín planteaba una monarquía constitucional, mientras que Bolívar planteaba una república. En ese sentido no estaban de acuerdo, y eso se puede plasmar justamente también en la entrevista de Guayaquil, ¿no? Ahí pues no van a entrar de acuerdo estos dos libertadores, ¿sí? Ahora, ¿pero en qué sí estaban de acuerdo? En terminar pues con la presencia, con la opresión de España. En eso sí, ambos estaban de acuerdo, de que no querían presencia española aquí, ¿no? Ya está. Entonces, con eso sí guardaban relación. Pero en lo demás, ¿no? Ellos no van a tener, digamos, acuerdo, ¿ya? Con respecto a eso, entonces, viendo nuestras claves, ¿no? Dice por acá, individualizar la independencia de Venezuela, Argentina, no. Proteger a los peruanos de sus rebeliones, tampoco. Derrotar el poder español acantonado en Lima para asegurar la independencia de Sudamérica, sí, eso sería nuestra clave, ¿no, jóvenes? Entonces por acá vamos a poner la clave, ¿no?
¿Cuál sería la clave? La alternativa, ¿no? C. Ahí está. La clave sería la C. Muy bien, ¿ya? Muy bien, muchachos. Siguiente pregunta, ¿no? La pregunta 79. ¿Qué dice la pregunta 79? Identifica la consecuencia de la guerra con Chile que generó grandes pérdidas geoeconómicas. Una consecuencia, pide ahí, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que la guerra con Chile fue pues una guerra, digamos, por el salitre, ¿no? Una guerra por el guano, se le conoce también como la guerra de los 10 centavos, pero que en este caso involucró, ¿no? Justamente a un imperialismo inglés, ¿no? Que también va a querer nuestras riquezas, ¿no? Entonces, no fue directamente con Chile también, sino detrás de Chile habían intereses imperialistas, sobre todo Inglaterra, y que Chile va a aprovechar esa oportunidad ya que ellos van a financiarlos, ¿no? Sobre todo a la burguesía chilena, ¿no? O sea, todo el país tampoco podemos culparlo, ¿no? Sino que la burguesía chilena, ¿no? Los que estaban en las minerías, ¿sí? Ellos van a ser los que promueven la guerra, ¿de acuerdo? Pues esta guerra va a ser desfavorable para nosotros, ¿sí? Porque la vamos a perder, ¿no? Incluso Bolivia, que estaba de parte nuestra, se va a retirar también. Vamos a tener pues un gobierno también, ¿no? Inestable. Mariano Ignacio Prado se retira en plena guerra, ¿no? Según él, a traer armamentos. Y al final pues, ¿no? En Cajamarca se va a dar pues el grito, ¿no? De libertad, ¿no? Por parte del señor Iglesias, ¿no? O el grito de Montán, así también se le conoce, ¿ya? Pidiendo la libertad, ¿no? Pidiendo la paz, ¿no? Dejar la opresión, ¿sí? Es así entonces que se firma el Tratado de Ancón, ¿no? Para finalizar la guerra y nosotros vamos a tener que ceder a Chile, ¿no? Digamos, Tarapacá, ¿no? Vamos a perder Tarapacá. Aunque inicialmente, ¿no? Arica todavía no lo habíamos perdido, pero más adelante, ya en la época de Leguía, ¿no? Vamos a perder también Arica. Aunque los chilenos quisieron Tacna, ¿no? Hasta Moquegua, inclusive, muchachos, ellos pretendían expandirse territorialmente, pero al final vamos a terminar perdiendo Arica, cosa que no debiera haber ocurrido de esa forma, ¿sí? Entonces, al perder Arica, ¿no? Al perder Tarapacá, perdemos grande cantidad de materias primas, pues. Ahí está el salitre, ¿no? En Arica, por ejemplo, se va a encontrar luego cobre, ¿no? Por eso que los chilenos fueron número 1 incluso en la exportación del cobre, ¿sí? Entonces, eso va a ser pues una pérdida muy grande que va a tener el Perú. Aparte también que nuestra economía va a estar en bancarrota, pues, ¿no? En crisis total, ¿no? Vamos a tener que establecer pues el monopolio más adelante, ¿sí? Con, digamos pues, para entregar nuestra riqueza, ¿sí? Va a estar el gobierno también de el señor Cáceres, ¿no? Y ahí pues ya vamos a ver nosotros cómo se va a negociar, ¿no? Nuestras materias primas. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestra clave teniendo ya, ¿no? ese sustento, ¿sí? Pues acá dice, pérdida de las riquezas salitreras de Atacama. Pero Atacama era mayormente ¿a quién, muchachos? Era Bolivia, ¿no? Entonces no sería. La siguiente dice, pérdida de territorio de Tarapacá y Arica. Eso sería nuestra respuesta, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Entonces acá la clave sería la B. Ya está. Vamos a poner por acá. La clave sería la alternativa B. Ya está. Y la última pregunta, ¿no? De esta página 5 dice, determina el hecho o acontecimiento que no corresponde a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ahí está. Discrimina el hecho o acontecimiento que no corresponde a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sabemos, 1939 y 1945, ¿no? Tiene una duración casi como de 6 años, ¿no?
Esta guerra se da pues producto, digamos pues, de la búsqueda del espacio vital por parte de la Triple Alianza, ¿no? Aparte también pues otro motivo por el desacatamiento que hace Hitler frente, ¿no?, al Tratado de Versalles, ¿de acuerdo? Pero la pregunta nos dice, ¿qué es lo que no corresponde a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuál no está relacionado a la Segunda Guerra Mundial? Entonces, aquí dice, ataque japonés a Pearl Harbor. Eso sí, ¿no? Eso sí es cierto, sí está relacionado ahí, porque es más, ¿no? Cuando Japón ataca Pearl Harbor, eso va a ser la causa para que Estados Unidos le declare la guerra, incluso pues al Japón, ¿no? Y tú sabes que eso más adelante va a terminar pues con el lanzamiento de las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces la A sí se relaciona ahí. Otro dice la organización de la ONU. Bueno, la organización de la ONU está quizás relacionado como consecuencia, ¿sí? Porque la Organización de las Naciones Unidas ahora se va a llamar así, luego de que después que termine la Primera Guerra Mundial se llamó Sociedad de Naciones, pues ahora va a pasar a ser la ONU, ¿no? Entonces eso como que se relaciona porque está como consecuencia. La C dice, Estados Unidos destruye Hiroshima y Nagasaki. Claro, ¿no? Sí, es más, con eso pues se va a rendir Japón inclusive, ¿no? Ahí va a estar Hirohito, el emperador Hirohito va a tener que rendirse ahí, ¿ya? La D dice la conferencia de Yalta y Potsdam, ¿no? Eso va a ser pues el fin, lo que va a poner fin ya a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la conferencia de Yalta ya se inicia la Guerra Fría incluso, ¿sí? Y la E dice la Revolución Rusa. Bueno, eso sí está lejos, ¿no, muchachos? La Revolución Rusa está o enmarca, ¿no?, digamos, parte de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como que no guarda relación con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, lo que no corresponde ahí, dice no corresponde, sería la E, ¿no? Entonces, acá, jóvenes, marcamos la clave, ¿no? La clave sería la alternativa E. Ya está, ¿sí? Muy bien. Con eso, entonces, terminamos la primera parte, jóvenes, ¿no?, de nuestras preguntas. Recuerda que todas estas son preguntas de examen de admisión ya tomadas y UNEVAL suele repetirlas incluso, ¿no? Claro que cambiando quizá las claves, ¿no?, pero tiene la misma idea ahí. Es más, algunas hasta son igualitas, jóvenes. Por eso es bueno siempre revisar exámenes de admisión pasadas como estrategia para poder resolver de forma, ¿no?, correcta, ¿ya? Bien, ahora pasamos a la siguiente página, ¿no? Y nos vamos a la pregunta número 71, ¿ya? Bien, vamos a ir a la siguiente página. Bien, dice, identifica, ¿no?, al autor, dice, identifica al autor que sostuvo que el hombre americano es originario de las Pampas argentinas. Bien, ¿no? Esto podemos relacionar, jóvenes, rápidamente con el poblamiento de América, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá pues destacan dos autores inclusive. Va a estar pues el gran Antonio León de Pinelo, que él dice pues que el hombre salió de América, de la selva amazónica. Y el siguiente va a ser pues el señor Florentino Mellino. Justamente él dice que el hombre salió de las Pampas argentinas, ¿no? Él dijo que el hombre pertenecía a la era terciaria, a la época del Mioceno, Cenozoica, ¿no? Pero todo eso no fue cierto, ¿no, muchachos? Ya que va a aparecer pues el checo estadounidense Haldika y al realizar pruebas arqueológicas, ¿no?, pruebas del carbono 14, va a determinar de que esos restos que había encontrado el paleontólogo Florentino Mellino no correspondían pues a la era cuaternaria, ¿sí? Es por esa razón entonces que esa teoría va a ser descartada. ¿Sí, muchachos? ¿Ya? Y luego de eso se va a decir, pues entonces, ¿de dónde llegó el hombre? ¿O de dónde vino el hombre? Pues justamente de África, ¿no? Ahí está, entonces, la cuna de la humanidad. Bien, en nuestras claves está, pues, Tello, ¿no? No tiene nada que ver. Y la B que dice Florentino Mellino, ¿no? A él le decían el loco de los huesos, ¿no? Porque todo lo que encontraba pensaba que era la de un homínido. Bien. Entonces, muchachos, acá la clave va a ser, ¿no? Aquí va a ser la alternativa B,
y ya está, ¿no? Aquí le he puesto, así para no perder el orden, 71, aunque acá empieza con 81, ¿ya jóvenes? ¿Sí? Sí, igual, ahí está la pregunta. Siguiente dice, a Julio César Tello Rojas se le considera como, ¿no? Bueno, en este caso hablando de Tello, ¿no? Julio César Tello es pues de la Sierra Limeña, ¿no? De Huarochirí, ¿sí? Julio César Tello tenía un discípulo muy importante llamado Toribio Mejía Sexpe. Se dice que él era como una especie de su alumno también, muchachos, ¿ya? Pues este joven, ¿no? Andaba con Tello, él es el que se encargaba de dibujar, pues, de algunos ceramios que se encontraba, ¿no? De las cabezas clavas, ¿sí? Y luego todo se lo llevaba, pues, ¿no? A publicar el señor Tello. Bueno, Tello era, pues, de renombre, ¿sí? Aquí en el Perú. Es más, él había estudiado medicina también, ¿no? Va a regresar de Estados Unidos y va a asociar a la medicina con la arqueología, ¿sí? Y más adelante, pues, Tello va a dar a conocer dos culturas muy importantes. La cultura chavín, ¿no? Que va a ser, pues, digamos, allá a partir de 1918, más o menos ahí. Y luego Paracas también, ¿no? Es más, él es el descubridor, pues, de estas dos culturas. También Tello está como descubridor del hombre de Cotox, ¿no? Él incluso está ahí, en 1938, pues da a conocer al hombre de Cotox también, este señor Tello. Ya más adelante va a venir pues Seiichi Izumi, pero Seiichi Izumi viene a estudiar, ¿no? Las esculturas de las manos cruzadas, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces, él por encontrar, ¿no? Digamos, pues por descubrir, Chavín, Paracas, ¿no? Por hablar pues sobre Cotox, ¿sí? ¿Qué se le consideraría a él, muchachos? Pues como el padre de la arqueología, pues, ¿sí? Peruana, obviamente, ¿ya, muchachos? Entonces, ¿cuál será nuestra clave acá? Dice la A, dice defensor de la teoría aloctonista, de él fue autoctonista, ¿no? Porque él decía que viene de la selva amazónica. Bueno, no es. Autor de la teoría difusionista, nada que ver. Padre de la arqueología peruana, claro. Eso sería nuestra clave, ¿sí? Entonces, por acá, la clave, jóvenes, ¿no? La clave va a ser la alternativa, ¿no? La alternativa C. Ya está. La clave sería la C. Bien. Seguimos, muchachos, con la pregunta, ¿no? 73, ¿sí? Ahí está. La pregunta 73 dice, identifique el departamento, ¿no? También se le dice región, ¿ya, muchachos? El departamento del Perú, donde fue encontrado la escultura de las manos cruzadas. Bueno, eso es fácil, ¿no, muchachos? Más aún, ¿no? Nosotros que estamos, pues, en esa región, ¿no? De Huánuco, ¿sí? Bien. Entonces, manos cruzadas, ¿no? ¿Dónde va a estar? Ya, pues eso es ofensa, ¿no, muchachos? A tu nivel, ¿sí o no? Pues va a ser Huánuco. La clave será la B. Vamos a poner por acá. La clave sería la alternativa B. Y ya está. Hablando sobre las manos cruzadas, ¿no, muchachos? Pertenece pues a la, digamos, al hombre de Cotox, ¿ya? Son considerados como una de las esculturas más antiguas de América, inclusive. Sabemos pues que sus estudios la va a dar, ¿no? El japonés Seiichi Izumi, ¿ya? Y va a decir pues que estas eran las más antiguas. Pero aquí en el Perú también había ya personas que lo habían estudiado antes de este señor, ¿no? Pero más relacionamos como sus estudios a Seiichi Izumi, ¿sí? Muy bien, muchachos, eso sería entonces en esta pregunta nuestra respuesta, ¿ya? Siguiente pregunta, dice, las trepanaciones craneanas fueron practicadas en la cultura. No, esto también es fácil, ¿no, muchachos? ¿A qué cultura pertenecen las trepanaciones? Pues a la cultura Paracas, ¿no? Claro, pues los Paracas incluso son considerados como los médicos cirujanos más antiguos del Perú, ¿no? Ya está. Hicieron trepanación, hicieron deformación, ¿no? Utilizaron obsidianas, tumis, que eran como cuchillos, ¿no? Utilizaron pues algodón, ¿sí? Hojas de coca, incluso como sedantes, ¿no? Láminas o planchas, digamos, pues de oro para ponerlas ahí en la trepanación para cauterizar rápido, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, para acá sería aquí nuestra respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál será aquí? Pues será la D,
¿no? Entonces vamos a poner por acá, jóvenes, la clave va a ser la alternativa D. Ya está, ¿no? Recuerda que Paracas también va a ser descubierta por Julio César Tello y pertenece al primer horizonte temprano. Bien, siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, el nombre de los instrumentos de contabilidad, estadística, historia, ¿no? Por acá repetimos otra vez historia, religión, militar, ¿no? Y de calendarización utilizadas en el Tahuantinsuyo fue, ¿no? Ahí está. ¿Cuál habrá sido ahí, muchachos? ¿No? ¿Cuál habrá sido ese instrumento que se utilizó, ¿no? Como contabilidad estadística? Ya con lo que nos ha dicho de contabilidad y estadística, ya rápido relacionamos a los quipus, ¿no, muchachos? ¿Sí? Es más, los quipus, pues, te enseñaban a utilizarlo incluso, ¿no? ¿En dónde, muchachos? En la Casa del Saber, que era, pues, el Yachayhuasi, ¿no? ¿Quién te enseñaba a dominar eso? Pues el quipu Camayoc, ¿no? Él es el que sabía, pues, con respecto a este instrumento, ¿sí? Ya está. Entonces, ¿cuál será nuestra clave, jóvenes? Pues ahí está la E, ¿no? Entonces acá vamos a poner, jovencitos, la clave va a ser la alternativa E. Ya está. La clave es la alternativa E. Pues entre otras claves, acá, entre otras alternativas también podemos mencionar, ¿no, muchachos? Sí, por ejemplo, en la D dice cumpi. Cumpi es un estilo de textilería, de ropa, ¿no? Que era para la nobleza, ¿ya? Por acá también dice Capajñán, ¿no? Capajñán eran pues los caminos, ¿no? Sí, red de caminos, ya está. Queros, ¿no? Queros era pues una especie de vaso ceremonial. Bien, siguiente pregunta, dice, el primer virrey del Perú, esto también es ofensa, ¿no, muchachos? Para ti, ¿sí o no? ¿Quién fue el primer virrey del Perú que vino trayendo, muchachos, pues las nuevas leyes? ¿Te acuerdas? Que antes América del Sur estaba dividido en gobernaciones, ¿no? Antes que se forme el virreinato, claro está, ¿no? La gobernación, pues, si hablamos desde Centroamérica, estaba la gobernación de Castilla de Oro, luego estaba Nueva Andalucía, ya con la capitulación de Toledo, ¿no? Más al sur va a estar, pues, la gobernación de Nueva Castilla, Nueva Toledo, ¿no? Y así estaba dividida toda América del Sur. Pero ¿qué es lo que pasó? Los malos gobernantes que había ahí, ¿no? Se estaban matando entre ellos, las riquezas no iban para España, había mucho beneficio solamente para estos encomenderos, así es que el rey decidió anular todas las gobernaciones. Él dijo, ya no va a haber más gobernaciones. Es más, se entera que entre conquistadores se están matando, pues Almagro, ¿no? Está matando pues a Pizarro, luego de Pizarro su gente a Almagro, ¿no? Las guerras civiles. Entonces, ¿qué dice el rey de España, Carlos V, Carlos I? Pues que se tiene que anular las gobernaciones. A partir de ahora se hará virreinato. Y es así entonces que él va a elaborar, ¿no? En Barcelona 40 ordenanzas o 40, ¿no? Especie de ley, ¿no? En base también a las ideas de Bartolomé de las Casas, ya que él defendía, entre comillas, al indio, ¿sí? Decía pues que mucho lo explotan. Y es así entonces que va a mandar al primer gobernante. ¿Y quién va a ser ese primer gobernante? La representación del rey, pues Blasco Núñez de Vela, pues, ¿no? Es más, cuando Blasco llega con estas leyes nuevas, muchachos, aquí los encomenderos lo van a rechazar. Los encomenderos van a decir cómo es posible que venga y quieran desconocer nuestra herencia territorial. Es por esa razón entonces que van a terminar matando al primer virrey. Sí, en la batalla de Añaquito, ¿no? Añaquito es parte del Ecuador, ¿ya? Pues ahí terminan dándole muerte a este primer virrey, ¿no? Es el primer virrey del Perú y el primer virrey en morir también, ¿ya? Muy bien. Entonces acá, jóvenes, ¿cuál será nuestra clave? La A, ¿no? Entonces vamos a poner por acá, la clave sería la A, Blasco Núñez de Vela, ya está, ¿no? Luego va a venir pues Hurtado de Mendoza, ¿no? Luego vienen los virreyes pues más conocidos, ¿no? Como Toledo, ¿no? Como Abascal, ¿no?
otros virreyes como Amat y Juniet, Agustín de Jáuregui, entre otros, ¿ya? Pero él es el primero. Y el último, muchachos, ¿quién será? ¿No? Va a ser pues José de la Serna, ¿no? La Serna va a ser el último virrey. Hay muchos incluso que mencionan el último virrey que no es él, ¿no? Eso a veces como que incomoda, ¿no, muchachos? Porque de acuerdo a la historia del Perú, el virrey es el que viene de España, ¿no? Y hay que dejar de lado, pues, cuando hay comentarios o libros en donde hay autores que se hicieron pasar como virrey, y más aún cuando dicen que son chilenos, ¿no? Y otros lo toman ahí con total seguridad diciendo, no, que él es el último virrey. No, en primer lugar, para ser virrey, tú tienes que venir de España, ¿sí? El rey te tiene que nombrar a ti. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, el último es José de la Serna. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta. Por acá dice, el nombre completo de Túpac Amaru II fue, ¿no? Oye, eso también es fácil, ¿sí o no? No, eso también es ofensa, ¿no? Pero lo que tú no sabías que Túpac Amaru, ¿no? Muchos dicen que fue indio, ¿sí o no? ¿No? Pero Túpac Amaru fue indio, ¿no? Él fue mestizo, ¿sí? Claro, porque dice nombre completo, pues, ¿no? Aunque acá hubiera dicho, pues, su nombre verdadero, ¿no? Quizá. Pues, ¿cuál fue, muchachos? José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? Eso fue, pues, su nombre. Entonces, ¿cuál sería nuestra clave con respecto a eso, muchachos? ¿No? José Condorcanqui Condemaita, no. Francisco Condorcanqui Noguera, José Gabriel Condorcanqui Noguera, claro, pues la alternativa C sería nuestra clave acá. Entonces vamos a poner la clave, ¿ya? La clave es la alternativa C. Muy bien. Este Túpac Amaru, pues tremendo personaje, ¿no, muchachos? Incluso él fue el primero que habló sobre derechos humanos, mucho antes que Francia, ¿sí? 9 años u 8 años antes, ¿no?, que se inicie la Revolución Francesa, pues Túpac Amaru ya hablaba sobre derechos humanos, sobre libertad de los esclavos, ¿sí? Pues él va a hacer la rebelión, ¿no?, una revolución, digamos, la más grande que pudo haber tenido Sudamérica. Él no era para que pierda, muchachos, él va a ser traicionado, ¿no? Ahí tenemos pues al traidor de Santa Cruz, ¿no?, que va por dinero, va a entregar a Túpac Amaru. También está el otro, ¿no?, Landaeta, ¿sí? Él también ahí pues por dinero van a entregar a Túpac Amaru. Luego él va a ser procesado, ¿no?, porque él había pues incluso... Él había matado al corregidor, el abuso del corregidor era extremista. Pues el pueblo no se resistió, pues Túpac Amaru va a capturar a este señor Antonio Arriaga, que era el corregidor más despreciable. Los corregidores fueron los más despreciables, muchachos, del virreinato, y van a terminar matándolo, pues, ¿no? Y en base a eso viene, pues, ¿no?, Areche, que un visitador, y va a buscar, pues, al culpable. Va a ofrecer dinero y por dinero van a entregarlo a él, ¿sí? Y ya sabemos, ¿no?, posteriormente terminan matando pues a Túpac Amaru, no solamente a él, sino a su esposa y a sus hijos y a sus colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, ¿sí?, el gran Túpac Amaru II. Siguiente pregunta, dice, a la batalla de Junín también se le conoce con el nombre de, ¿no?, la batalla de Junín. Cuando hablamos de Junín, muchachos, ya hablamos pues de Simón Bolívar, ¿no? Recuerda pues que el Perú, en el primer militarismo, ¿no?, bueno, antes que se inicie, ¿no?, el primer militarismo, a la salida de San Martín, pues los españoles regresaron aquí, ¿sí? Es más, vamos a tener que enfrentarnos sin San Martín a los españoles. A eso se le llama justamente la expedición a puertos intermedios, ¿no? La primera va a fracasar por la Junta Gubernativa liderada por José de la Mar. Es más, a la Junta Gubernativa le van a dar golpe de Estado, ¿sí? Y ahí pues a ese golpe de Estado le van a llamar el motín, ¿no?, de Balconcillo, donde van a elegir al primer presidente, José de la Riva Agüero, ¿ya? Y con Riva Agüero se va a dar la segunda expedición, que también va a fracasar, ¿no? En este caso, pues, los españoles conocían mejor la región.
Pues los españoles están teniendo superioridad y no queda de otra que llamar a Simón Bolívar, ¿no? ¿Y quién va a ir a traerlo, muchachos? Ahí se dice que la misión fue, pues, ¿no? Sánchez Olmedo. Sí, pues, la misión Sánchez Olmedo, en honor a este señor, pues, en este caso el solitario de Sayán, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión y Olmedo, pues ellos dos promueven la llegada de Bolívar. Cuando llega Bolívar, aquí se produce estas dos batallas. La de Junín, conocido como la batalla de los sables o sin humo, y posteriormente la batalla de Ayacucho, ¿no? Ambas van a ser victorias, pero lo curioso es que ahí participaron la mayoría de muchachos extranjeros, ¿no? Incluso argentinos, ¿no? Ingleses van a participar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esta batalla de Junín, se dice que duró cerca de 50 minutos, fue muy rápido, ¿ya? Esta batalla de Junín, pues la conocemos como la batalla sin humo o de los sables. ¿Cuál de los dos está en nuestra clave? Batalla sin humo. ¿Por qué sin humo, profesor? Porque no utilizaron armas, no de fuego. Ahí destacan los húsares de Junín, ¿sí? Cuando ya se estaba perdiendo, ya muchachos, ¿no? Ahí va a destacar Necochea, ya sí va a dar la estocada final por parte de los españoles, pues aparecen del sur, muchachos, ¿no? Necochea, ¿no? Llegan las tropas ayudando a Necochea. Eso eran los húsares de Junín. Bien, entonces, muchachos, ¿cuál será la clave? La alternativa A. Entonces, acá vamos a tener la clave, que es la alternativa A. Bien, siguiente pregunta dice, reconoce el lema que identifica al gobierno de Odría, ¿no? Esto ya es siglo XX, ¿no? Manuel Arturo Odría, ¿no, muchachos? Pues con Odría podemos decir que nuestro país va a tener un boom en la pesca, por ejemplo. Este personaje quizás también para muchos es uno de los buenos presidentes del siglo XX, ¿sí? Él es tarmeño, ¿ya? Y él, pues, cuando entra al gobierno va a decir que la gente o los demás gobiernos siempre, ¿no? Prometen, ¿no? Salir de la crisis, salir de la corrupción. Pues él decía, yo no voy a decir eso. Yo primero tengo que hacer con hechos, ¿no? Aquí vamos a los hechos y no a las palabras, decía él. Es por esa razón que con esa frase, pues, él va a hacer conocido su gobierno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? La D, hechos y no palabras, ¿sí? Ya está, ¿no? Muy importante este tarmeño, ¿ya? Bien, la clave es entonces por acá, vamos a poner la D, ya está. Bien, y la última pregunta de esta página, ¿no? Dice, identifica en qué gobierno de Alan García Pérez, ¿no? Se tuvo la inflación más alta de toda la historia peruana, ¿no? Esto también es fácil, ¿no, muchachos? ¿Sí? Ya está. Pues esto será en su primer gobierno, ¿no? Su primer gobierno, pues, sí. Pero hay que también ser conscientes, ¿no? Belaúnde ya le había dejado, pues, una inflación, ¿no? ¿Sí? Además, pues, Belaúnde va a ser también acusado en un momento por la pérdida de la página 11. No, muchachos, en esa época estaba Pedro Pablo Kuczynski, pues, ¿no? Y le van a dar una especie de golpe de Estado, ¿no? Y ¿quién va a ser ahí? Va a destacar Velasco, ¿no, muchachos? Bueno, eso va a ser, pues, durante su primer gobierno. En su segundo gobierno ya había inestabilidad económica, ¿no? Ya había inflación. Y posteriormente, pues, nuestro expresidente, ¿no? Que ahorita debe estar en algún lugar, ¿ya? Pues él lo llevó a hiperinflación, muchachos, ¿no? Mira, de inflación a hiperinflación, ¿sí? Pero hablando en el lado positivo de Alan García, porque hay mucha gente que a veces también desconoce los lados positivos, ¿no? Él, por ejemplo, Alan García en un momento dijo, pues ya no vamos a pagar la deuda externa, vamos a dar dinero a las empresas, ¿no? A las grandes empresas vamos a dar dinero, ¿sí? Y él lo dio mediante el dólar MUC, ¿no? Había otro también que era Certus, ¿ya? Y pues ofreció dinero, pero el detalle es que las grandes empresas, ¿no?
no supieron aprovechar ese dinero, lo malversaron, lo pusieron como robo, ¿no? Corrupción. Esa misma política de Alan García, hay un país que lo aplicó y se hizo potencia. ¿Y quién era profesor? Corea, por ejemplo. ¿Sí? Corea del Sur, por ejemplo, aplicó la misma política de Alan García. Sí. ¿Y por qué Corea es potencia, profesor, y el Perú no? Es que se dice que aquí en el país estas grandes empresas, ¿no? Son los corruptos, pues. Ellos son los que manejan, ¿no? Y hoy en día sabemos, ¿no? Los Miro Quesada, ¿no? Graña y Montero, los dueños de televisión, de radio, ¿no? Alan García le dio dinero, pero ellos, ¿qué hicieron para que se desarrollen? Corrupción. Y es por eso que aquí no se desarrolló. Pero en Corea, ¿qué pasó? Invirtieron, ¿no? En ciencia, en tecnología. Eso era la diferencia. Y todo eso, ¿con qué se puede solucionar? Con educación, ¿sí? Bien, muchachos, esto sería pues hablando del lado, digamos, positivo de este señor, ¿no? Ya está. Bien, muchachos, entonces aquí nuestra clave sería, ¿no? Aquí tendríamos primer gobierno, ¿no? Pero por acá también dice mitad del primer gobierno, ¿no? Pero ¿cuál sería, muchachos, de forma directa, ¿no? Su primer gobierno, la alternativa C, ¿no? Entonces vamos a poner por acá, la clave, ¿no? Es la C. Ya está. Bien, ahora pasamos, muchachos, a la página número 7, ¿sí? Bien. En la página número 7, la primera pregunta dice, identifica cuál de las alternativas no corresponde a las características de la historia, ¿no? Bueno, esto es con el primer tema, pues, ¿no? La historia, pues, tiene características, es como un ejemplo, ¿no? Las partes del ser humano, ¿no? Cabeza, tronco, extremidad, igual la historia también va a tener, pues, sus partes. Y ahí justamente eso se divide en características, ¿no? ¿Cuáles son? La característica irreversible, la característica prospectiva, ¿no? La característica, digamos, lineal, ¿sí? Bien. Entonces aquí, muchachos, ¿cuál no corresponde? Dice, pide la que no corresponde. En nuestras claves está, ¿es ciencia exacta? ¿No? Claro, eso no se relacionaría. La B dice, ¿es ciencia social? Claro que sí. ¿Es selectivo? También. Irreversible también, temporal, espacial, ¿no? También la clave sería la alternativa A, porque dice ciencia exacta, pues la historia es relativa, ¿no? No podemos decir con respecto, por ejemplo, a restos humanos, que eso ya es el más antiguo y ahí queda, porque puede haber nuevas investigaciones, entonces va a ser relativo en ese sentido la historia. Aquí entonces, muchachos, la clave sería la alternativa A. Ya está, la A. Bien, seguimos por acá. La pregunta número 72 dice, ¿a qué tipo de fuente se refiere, ¿no? Ahí está, entre comillas, nuestros antepasados incas utilizaron diversos objetos, costumbres, ideas que hasta hoy se mantienen vigentes. Por ejemplo, la chaquitapia, los andenes, tupu, baile de los matachines, danza de los chunchos, las payas, la cría, ¿no? O turqui, entre otros, ¿no? ¿A qué tipo de fuentes será, muchachos, con respecto a eso, ¿no? Hay fuentes arqueológicas, fuentes etnológicas, hay fuente, pues, monumental, ¿no? Entonces acá dice fuente lingüística. ¿Será con lingüística aquí? ¿No? Eso descartamos. Dice la B, fuente arqueológicas. ¿Será con respecto a la arqueología ahí, muchachos? No necesariamente, ¿no? Dice fuente orales. ¿Será oral, no? Estos ejemplos de aquí, ¿no? Claro, aquí sería la respuesta la de culturales o etnológicas. Entonces acá, jóvenes, nuestra clave, ¿no? Vamos a poner por acá. La clave en la pregunta 72 sería la alternativa D. Ya está, la D. Muy bien. Siguiente pregunta, dice, infiere, o también esto es deduce, ¿no? El concepto de fuentes orales y completa. Nos dan un ejemplo aquí, ¿sí? Para completar, ¿no? Con las fuentes orales, exclusivamente con la fuente oral. Dice,
se da a través de él, ¿no? Y se transmite de generación en generación mediante la tradición. Entonces, ¿se da a través de qué, muchachos, una fuente oral? A través del habla, ¿no? Claro, pues a través del habla o la palabra uno puede transmitir información de generación en generación, ¿no? Entonces, eso podríamos relacionar ahí. Entonces, si buscamos con nuestra clave, dice la A, teléfono antiguo. ¿Será eso, muchachos, ahí? ¿Guardar relación? No, ¿no? La B dice transporte, tampoco. Humo, tampoco. El habla, claro, eso sí puede ser, pero telefónica no está ahí. Lenguaje, eso sí, ¿no? Y el último que sería oral. Ejemplo de eso, muchachos, ¿no? Frases, refranes, por ahí también está, ¿no? Digamos, pues, las canciones, ¿no? Las fábulas, ¿sí? Son ejemplos de fuentes orales. ¿De acuerdo? Entonces acá, jóvenes, la clave, vamos a poner por acá, la clave sería la alternativa E. Ya está. Siguiente pregunta, ¿no? Del templo de Kotosh. Ahora pide, muchachos, el personaje que realizó los estudios, ¿no? ¿Y quién será ese personaje? Ya lo habíamos dicho hace un momento, vi una pregunta, ¿no? Muy similar. Pues ahí vamos a tener a Seiichi Izumi, pues, ¿no? Seiichi Izumi es quien va a dar el estudio justamente, muchachos, ¿no? De estas manos cruzadas, ¿sí? En el templo de Kotosh. Muy bien. Entonces acá, muchachos, la clave será la alternativa C. ¿Ya? Esto ya es una pregunta repetida, muchachos. ¿Ya? Es una pregunta repetida. Muy bien. Siguiente pregunta, dice: identifica la cultura pre-inca que aportó las trepanaciones craneanas. También es una pregunta que ya hemos tocado, muchachos. Trepanación craneana, Paracas, ¿no? Y hasta la clave sería la E. Entonces acá la clave sería la alternativa E. ¿Sí? Siguiente pregunta dice: discrimina las alternativas y señala cuál de ellas es la correcta en relación a qué representaban las deformaciones craneanas de niños de la cultura Paracas, ¿no? Tiene algo de relación con la pregunta anterior, ¿no, muchachos? Pero ahora pide a qué representaban, ¿no? Se dice pues que las trepanaciones, ¿no? O deformaciones, en este caso deformación, era pues para diferenciar del poder de la nobleza con el pueblo, ¿sí? La alta jerarquía. Entonces, en base a eso podemos buscar nuestra clave, ¿no? Entre ellas dice pastores. Eso no tiene nada que ver. Miembros del ejército, muchachos, no, ¿no? Porque Paracas no era muy militar, ¿no? Nazca, sí. Esclavitud, tampoco. La fealdad, ¿no? Descartamos eso. La respuesta sería la A, ¿no? Alta jerarquía de Paracas. Entonces acá, muchachos, ponemos la clave, ¿no? La clave aquí sería la alternativa A. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿no? Dice: infiere cuál de las alternativas es la correcta en relación al último soberano del imperio inca, ¿no? Esto justo lo vimos en nuestra clase de teoría, muchachos. ¿Y a quién se le va a considerar como el último soberano ya, ¿no? Pues ahí vamos a tener al Zapa Inca llamado pues Atahualpa, ¿sí? Que a veces, ¿no? Hay información en donde dicen que él fue Atabalipa, su verdadero nombre. Pues eso, muchachos, descártalo porque su nombre fue, ¿no? Atahualpa, ¿de acuerdo? Eso es lo correcto, ¿ya? Entonces la clave con eso, muchachos, buscamos acá, sería la D, ¿ya? La clave aquí sería la alternativa D, ¿ya? Atahualpa, ¿sí? Bien, siguiente pregunta, la 79, ¿no? Nos da también para completar, ¿sí? Dice: analiza el concepto de la minca, ¿no? La minca, en primer lugar, la minca era un tipo de trabajo, ¿no, muchachos? Un trabajo, digamos, en beneficio del pueblo, era un trabajo comunitario, ¿no? Podemos relacionar de repente hoy en día con un trabajo de las faenas, ¿no? De repente te acuerdas cuando se iba al colegio, ¿no? Sobre todo los que cuando tenemos ahí
conocidos que iban a pintar, ¿no? A barrer, ¿ya? Eso más o menos un trabajo así comunitario. O en tu localidad donde vives siempre, ¿no? Las calles, a limpiar, ¿no? Bien, eso era un trabajo, ¿no? Comunitario relacionado a la minca. Lo estamos dando como ejemplo, ¿ya? En esa época con la minca tenías que hacer, pues, digamos, caminos, ¿no? Por ejemplo, los puentes tenías que cambiarlo, ¿ya? Mantenimiento, o tenías que hacer, pues, casas, ¿no? Para los casados, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces eso era un tipo de la minca. Y ahora dice completa. Es un trabajo comunal y solidario en beneficio, ¿no? Claro, sí es un trabajo comunitario, muchachos. ¿En beneficio de quién? Del propio Ayllu. Ayllu, que es una familia. Entonces acá, propio, eso vamos a completar acá, ¿sí? Acá es propio, entonces, ¿ya? Vamos a completar. Del propio Ayllu, otro Ayllu, si lo solicitasen, y en las tierras, el trabajo de la minca también se hacía, muchachos, en las tierras del sol. Claro, en las tierras del sol, ¿sí? Y también del propio Inca. Bien, entonces con respecto a eso, jóvenes, ¿no? ¿Cuál será nuestra clave? Claro, aquí tenemos la alternativa C, ¿no? La clave sería, pues, el propio y luego sol, ¿ya? Muy bien, vamos a marcar entonces por acá, ¿no? Nuestra respuesta, la clave, la alternativa C. Ya está, jóvenes. Siguiente pregunta. Dice, interpreta el concepto y señala a qué instrumento, ¿no? De estadística incaica se refiere, ¿no? Otra vez nos da aquí para completar. Dice, fueron los instrumentos de contabilidad o estadística, histórico, religioso, militar y de calendarización. Bueno, si te has dado cuenta, es otra pregunta, ¿no? Similar, ¿sí? Similar, se repite, ¿no, muchachos? Si dices que fue un instrumento de contabilidad, ¿no? ¿A qué hará referencia eso, muchachos? A los quipus, pues, ¿no? Ya habíamos visto los quipus. ¿Y quién se encarga de ver, de leer eso, muchachos, de administrar? El quipu Camayo. ¿Y dónde te enseñaban eso? En el Yachayhuasi, pues, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces acá la clave, ¿sí? Aquí la clave sería, pues, la alternativa, ¿no? Dice la alternativa A. Entonces vamos a poner por acá la clave en esta preguntita, ¿no? 80 sería la A. Muy bien. Y la última página, muchachos, aquí, ¿no? Ya para terminar esta resolución de exámenes, ¿no? Pasados, ya, de UNEVAL, ¿sí? Pues empezamos con la pregunta, ¿no? 71 dice, la ciencia social que estudia la humanidad como proceso dinámico en distintos tiempos y espacios es la... Muchachos, aquí la respuesta sería directamente la historia. ¿Por qué, profesor? Porque la historia, su objeto de estudio es la humanidad, pues, ¿no? Ahora, nos dice, nos está dando como definición, la pregunta es la definición en sí de la historia. Por lo tanto, nuestra clave aquí sería la D. Recuerda que la historia, su objeto de estudio de la historia, muchachos, es... ¿no? Su objeto de estudio de la historia es la humanidad. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, entonces acá, jovencitos, la clave, ¿no? La clave sería la alternativa D. ¿Sí? La clave sería la alternativa D. Bien. Siguiente pregunta dice, indica la disciplina auxiliar que corresponde a la historia, ¿no? Ahí siempre hay que diferenciar, jóvenes. Ciencia auxiliar es otro grupo, son, digamos, los más directos a la historia, y la disciplina va a ser su subordinado, es el que complementa la historia, ¿de acuerdo? Entonces, entre las alternativas, aquí tenemos la A, sociología. La sociología, muchachos, en sí sería una ciencia auxiliar, ¿de acuerdo? Eso podemos anotarlo ahí, ¿ya? La B dice geografía, eso también es una ciencia auxiliar. La C dice arqueología, también es una ciencia auxiliar, ¿no? La D, toponimia, eso sí, muchachos, sería una disciplina. Mientras que la última, la psicología, no se relaciona ahí con ciencia de
¿no? de la historia. Bien, entonces, ¿cuál será nuestra disciplina, nuestra clave aquí, muchachos? La alternativa D, ¿no? Entonces, hay que diferenciar disciplina sobre ciencia auxiliar, ¿ya? Aquí nos está pidiendo disciplina, entonces la clave será la alternativa D, ¿sí? Todo lo demás está relacionado con ciencias, excepto la E, ¿no? Que dice lingüística ahí, ¿no? No, psicología, ¿no? Ahí está. 73 dice, en el proceso de hominización, la frase, ¿no? Nos dan una frase acá, ¿ya? Dice, el trabajo hacia el hombre y el hombre hacia el trabajo, ¿no? Aquí está relacionado eso, muchachos. Pues esto está relacionado al discípulo de Karl Marx, ¿no? ¿Quién era ahí, muchachos? Federico Engels, ¿no? Karl Marx, nosotros lo recordamos por una obra importante llamada El Capital, ¿no? Cuya obra fue terminado, ¿no? Por su discípulo Engels, ¿sí? Y este señor pues se basaba en base a la división que hizo Karl Marx. Karl Marx dividía la historia en base a modo de producción, ¿no? Comunidad primitiva, esclavismo, ¿no? Luego dijo feudalismo, capitalismo, y todo eso lo hacía, ¿no? El hombre, pero en base al trabajo, ¿no? ¿Y quién es entonces el que va a darse cuenta de ese principio? Va a ser el señor Federico Engels. Entonces, en base a eso buscamos nuestra clave, ¿no? Ahí está, sería la alternativa E, ¿no? Entonces vamos a poner por acá a Federico Engels, ¿no? La clave, la E. Y ya está. Bien. La pregunta 74 dice, los reyes Hammurabi y Nabucodonosor II, ¿no? Gobernaron, ¿sí? Bien, esto se relaciona rápidamente a la primera civilización, ¿no? del mundo, que va a ser Mesopotamia, ¿no? Hammurabi destaca en la etapa del primer imperio babilónico, ¿no? Es más, en honor a él está el código de Hammurabi, pues, ¿no? Que lleva su mismo nombre, que es el más sofisticado, ¿sí? Y luego está Nabucodonosor, que está en el periodo del segundo imperio babilónico. Con él se relaciona, pues, porque él va a mandar a construir, ¿no? los jardines colgantes. Ya con él viene, pues, la decadencia, la invasión de Mesopotamia, ¿no? Recuerda, invaden, pues, los persas, ¿no? Con Ciro, van a invadir también los griegos, con Alejandro Magno, y finalmente, pues, los romanos, ¿no? Con Octavio, por ejemplo, ¿ya? Bien, entonces acá la clave, ¿no? ¿Cuál será, muchachos? La E. Vamos a poner por acá, entonces, muchachos, la clave sería la E, ¿ya? Ellos son reyes, ¿no? de Mesopotamia. Bien, siguiente pregunta dice, identifica la cultura a la que pertenecen las 3 estaciones astronómicas basadas en el caudal del río Nilo. Si te das cuenta, esta última palabra nos lleva a la clave, ¿no, muchachos? ¿Sí? ¿Y cuál será, pues, si dice río Nilo, ¿no? Egipto, ¿sí? Bien fácil, ¿no? Entonces, buscamos nuestra clave por acá, ¿no? Egipto, la B. Ahí está. Entonces, acá la clave sería la alternativa B, ¿sí? Muy bien. Recuerda que este río Nilo traía un fertilizante muy importante, incluso también vino en examen de ingreso. ¿Cuál era ese fertilizante, profesor? Pues era el limo, ¿no? Este río Nilo era la única fuente de vida de los egipcios. Sin ello, pues, Egipto todo era desértica, ¿no? ¿Y quién va a dar a conocer eso, muchachos? Pues el griego Heródoto, ¿sí? Ya está. La última pregunta aquí, muchachos, dice, la teoría que sostiene que el hombre llegó a América, ¿no? ¿Qué más? Dice que llegó a América, ya, proveniente, ¿no? Proveniente de las islas de la Melanesia y Polinesia, en Oceanía, se denomina, ¿no? Es una pregunta también que ya se repite, ¿no, muchachos? Ya hemos visto hace un momento. Esto va a pertenecer a la teoría oceánica, pues. ¿Y quién es el autor de la teoría oceánica, muchachos? Pues ahí vamos a tener al señor, ¿no? Paul Rivet, ¿sí? Paul Rivet, pues, en el año de 1943, ¿no? va a publicar esta teoría, también es conocida como múltiple, también es conocida como polirracial,
transpacífica, ¿sí? Y también, ¿no?, oceánica. Esos son los nombres que se le da, ¿no?, a esta teoría del señor Paul Rivet. Pues este francés va a decir, pues, que ellos cruzaron el Océano Pacífico aprovechando las corrientes ecuatorianas, ¿sí? Entonces buscamos en nuestras alternativas, ¿no? Dice teoría australiana, no, eso pertenece pues a Méndez Correa. La respuesta sería la B, ¿no? Teoría oceánica. Entonces ponemos por acá nuestra clave, ¿no, muchachos? Aquí sería la alternativa B. Ya está. Bien, hasta ahí entonces, muchachos, nos vamos a quedar con respecto a la resolución de preguntas, ¿no?, de examen de admisión que ha venido pues tanto en el CEPREVAL y en la Universidad de Forma de Selección General. ¿Ya, muchachos? Bueno, hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Gracias, jóvenes. Hasta luego.